Y esta mañana ingresaron a Coyhaique camiones con mercadería para abastecer a la ciudad desde la zona del conflicto. Vamos a establecer contacto con Sebastián Fuentes. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mirna, porque así es, se ha confirmado el ingreso, son 6 camiones con alimentos por el paso de Coyhaique Alto desde Argentina. La intención es para poder abastecer con carnes, frutas, verduras y lácteos en todo lo que es la zona de Coyhaique. Esto es escoltado por fuerzas especiales y carabineros de la 30 comisarías de radio patrullas de Santiago. Sin embargo, uno se podría esperar que pudiesen haber habido enfrentamientos en los camioneros que se encuentran en ese sector con los bloqueos, pero se ha confirmado que no hubo incidentes por parte de los camioneros que mantienen ahí ese bloqueo. La finalidad es para abastecer supermercados, 2 supermercados, cadenas de supermercados de la zona de Coyhaique. Recordemos el estado de emergencia comunal que tiene esa ciudad, en la que se le permite abastecerse sin generar licitación. De esta forma así pueden ingresar productos y tener artículos de primera necesidad más rápida para la población. Sin embargo, también hay especulaciones que el movimiento se podría haber reunido con el subsecretario de la Presidencia, Claudio Alvarado, y esto podría ser algún síntoma o algún signo, en realidad, de que algo podría estar pasando en cuanto a estas reuniones que no se ha confirmado aún. Sin embargo, se podría hablar de que ya se habrían reunido durante la mañana y hay ya algunas conversaciones entre el movimiento y el gobierno. Mirna. Quería preguntarte, Sebastián, lo refería de alguna manera la intendenta, también lo decía en una entrevista un empresario conocido de la zona, que si esto no se resuelve pronto, la ciudadanía de Aysén va a empezar a tener una relación más negativa con el movimiento. ¿Observas que eso podría estar comenzando a germinar? Mira, durante la mañana hemos estado conversando con la gente de acá de Puerto Aysén y ellos, claro, nos hablan de que hay desabastecimiento en cuanto a productos, lácteos, frutas, también verduras. Sin embargo, ellos entienden la situación y hay se ha generado un escenario de bastante colaboración, de solidaridad entre los vecinos, puesto que se prestan algunas cosas que el otro no tiene, también en materias como de abastecimiento, los supermercados grandes que hay acá, que hay 2 supermercados grandes acá en Puerto Aysén, ya les están faltando productos. Sin embargo, los pequeños negociantes aún mantienen algunos productos, entonces la gente va a comprar estos pequeños negocios. Hablábamos también, conversábamos con María Inés Oyarzún, la presidenta de la Cámara de Comercio, que nos afirmaba que con el tema del desabastecimiento, Puerto Aysén podría mantenerse por lo menos unos 10, 12 días más. Entonces, esa es la situación. La gente está apoyando el movimiento, la gente, pese a esta situación de desabastecimiento, la gente está muy conforme con lo que se está realizando de parte del movimiento social por Aysén, porque ellos ven reflejado las necesidades de estas 11 demandas en este movimiento. Entonces, hay una situación de bastante acuerdo en cuanto a la situación que hay acá, pese al desabastecimiento. Mirna. Sebastián, respecto de Coyhaique, ¿podríamos decir que está pasando exactamente lo mismo? Porque tenemos informaciones de que están dejando ingresar algún tipo de mercadería para poder abastecer la ciudad. ¿Qué sabes tú? Bueno, en Coyhaique efectivamente el desabastecimiento es mayor, se puede apreciar aún más, puesto que la ciudad es más grande y también tiene otro tipo de necesidades. Es una ciudad muchísimo más grande que la de Puerto Aysén, que es una ciudad mucho más pequeña, y esta ciudad que es más grande tiene otro tipo de necesidades, puesto que hay mayor población. Frente a eso, se ha decretado, ya se decretó el fin de semana, el estado de emergencia comunal, que lo realizó el Consejo Municipal, para poder abastecer la ciudad. Ahí también hay varios grupos que hay un poco de descontento, un poco por el tema del desabastecimiento. Sin embargo, hay otros que sí apoyan el movimiento y están de acuerdo con que se mantengan los bloqueos. Sin embargo, como te comentaba, se había confirmado este ingreso de los 6 camiones y lo va en detalle, Mirna, que es bastante un punto a destacar, que no hubo un conflicto de estos camiones que ingresaron desde Argentina hacia Coyhaique. No hubo un
conflicto entre los camioneros que mantienen el bloqueo. Entonces, esa es una señal, yo creo, bastante importante en los próximos pasos a seguir y que podrían realizarse durante la jornada. Miren. Sebastián, lo último que quisiera preguntarte, fíjate que yo escuchaba en la mañana al director de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, decir que finalmente detrás de este movimiento ciudadano está la izquierda. O sea, si había un líder claro o un liderazgo claro, ese liderazgo estaba en grupos de izquierda y particularmente grupos radicalizados de izquierda. Lo que uno observa, de acuerdo a las informaciones, es que tenemos tanto militantes UDI como militantes de Renovación Nacional entre los camioneros, así también en otros grupos, digamos, de expresión. Tú que estás ahí, ¿cómo lo ves? Es bastante transversal, Mirna, eso hay que aclarar un poco, porque dentro del mismo movimiento social por ICE, los dirigentes hay de los distintos sectores políticos, hay gente que son pertenecientes a la Concertación y también de Renovación Nacional, simpatizantes, hay que aclarar, nada más, eso, simpatizantes. Sin embargo, hay bastante transversalidad, esa es la palabra, donde también los mismos parlamentarios, se veía el día de ayer, apoyaban este movimiento, las palabras que había dicho Iván Fuentes, el presidente, quien señalaba que si se tocaba el punto de los combustibles en la mesa, se terminaban y había un diálogo frente al tema de los combustibles, podría haber un desbloqueo. Y en ese sentido pudimos tener las declaraciones de ambos sectores, gente de gobierno como Horvath, también como Patricio Walker, incluso René Linco, que también señalaban el apoyo que hay en cuanto a este movimiento. Entonces ahí ya se puede apreciar esta transversalidad de sectores políticos que están de acuerdo con este movimiento social. Miren. Claro, yo te lo preguntaba también, Sebastián, por el tema de la radicalización. O sea, el argumento era que hacer más radical el movimiento genera obviamente más problemas al gobierno y eso estaría entonces liderado por grupos de izquierda. Sí, bueno, es materia que no se ha podido apreciar bastante bien dentro del movimiento en sí, puesto que ellos mantienen un hermetismo en cuanto a las conversaciones, a cuanto a la radicalización, si se puede decir de alguna forma, en cuanto a este movimiento, puesto que, sin embargo, hay varios grupos que son quizás los más duros dentro del movimiento, pero llegan siempre a un consenso, entonces eso se logra mitigar un poco al momento de que ellos entregan las declaraciones, puesto que siempre se reúnen a puertas cerradas. Entonces, si hay algunos grupos dentro del movimiento que sean más duros, de una opinión más dura frente a este conflicto, sin embargo se mitiga mucho cuando se dan las declaraciones a la prensa y a la gente en general. Sebastián, lo último que quisiera comentar contigo tiene que ver con que, claro, estamos hablando de Aysén, una región que votó mayoritariamente por un cambio, ¿verdad? Votó en contra de la Concertación en las últimas elecciones y votó mayoritariamente por el presidente Sebastián Piñera. De lo que tú has podido recoger del sentir de la gente, ¿es que la gente acaso siente que, no sé, hubo promesas que no se cumplieron? ¿O cuando estuvo el presidente allá en su momento de campaña prometió cosas que no se han logrado materializar? Sí, eso es efectivo. Miren, apuesto que mucha gente acá tiene una tendencia claramente de derecha, sin embargo están bastante desencantados. Esa era la palabra que nos decían muchos, incluso empresarios de acá de la zona, que están desencantados un poco con la actitud y con las muchas promesas que se hicieron acá, sobre todo en materias viales, que no se han concretado. Y gente que son empresarios, son simpatizantes del gobierno, pero se han desencantado un poco y mantienen su postura, obviamente, pero sienten que no se les ha cumplido como se les prometió cuando vino, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera acá a la zona. Ese es el desencanto y general de mucha gente que también dicen que no es solo de este gobierno, es una situación que se ha ido alargando, se ha ido aplazando durante más de 20 años. Entonces es un poco el imaginario, por decirlo de alguna forma, de la gente de acá, dicen que mucha gente que está empresarios que están desconformes con con la situación de promesas que le hizo en la campaña del presidente Sebastián Piñera, y otra gente que también señala que esto no es solo de ahora, sino que es un problema que se alarga por más de 20 años. Mirna. Bien, Sebastián, te dejamos entonces para que continúes tu proceso de reporteo y bueno, si es necesario retomamos el contacto en cualquier instante de esta jornada. Hasta luego.